Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Laura Contigo. Es un placer que me estén acompañando y hoy estoy, no sé, el corazón como que me palpita de una forma diferente. Estamos en armonía, se respira paz, porque tengo gran admiración con la persona que vamos a charlar hoy, que se llama Luis Orsi, que él es mentalista. Sé que no te gusta que te digan, que te cataloguen, pero bueno, sos mentalista, sanador. Así que bueno, gracias por estar conmigo aquí. Gracias, Laura, por la invitación y por compartir. Y pienso que todo es como hablábamos hace un instante, en el camino de aprender en el ser interior de la vida de cada persona, es lo que puede alcanzar, lo que puede lograr. Y de chico aprendí, tuve ese conocimiento que no sé de dónde o sé de dónde salió. Yo creo que ya sabés de dónde salió ese don. Lo cultivé Sí. y le empecé a enseñar a la gente cómo puede mejorar su vida. De aparte fascinante, porque desde que estabas en la panza de tu mamá. Pero yo quiero agradecer a Café Premium, que está acá en Río Branco y la Roosevelt, que nos tratan maravillosamente. Comimos unas pizzas deliciosas y ahora vamos a seguir con algún postre más. Y bueno, eso te decía, desde que estabas en la panza de tu mamá, Luis, Sí. ¿Cómo fue esa experiencia que después tu madre se cayó, ¿no es cierto? Y una señora te dijo y vos lo estabas viviendo. ¿Cómo fue eso? Bueno, mi madre, hasta que yo no aprendí a hablar, fue que se empezó a asombrar de lo que le iba comentando con 5 años. Y un día estábamos sentados y le dije que le quería comentar algo que sabía que nunca me lo habían hablado, que a ella le había pasado cuando estaba de 8 meses y medio en su vientre. Ella cae por las canteras del Parque Rodó y al llegar al final empezó con un sangrado importante. Se acercó mucha gente a ayudarla, esperaron una ambulancia y la trasladaron al Maciel. Y ella, eso había quedado en la familia. Ella nunca lo contó. No quiso, ¿no? Como que fue una etapa que quiso borrar. Ella llegó muy asustada al hospital pensando lo peor, que me había pasado algo. Y ella quedó impactada, diría, cuando escucha ese relato. Y de ahí es como que ella empezó a entender que había algo distinto. Me costó lidiarlo porque con 5 años tengo un hermano 2 años menor y no le pasaban esas cosas. Yo le decía si él recordaba del vientre, si recordaba cosas. Me acuerdo, claro, el momento que nací, digo, cómo fue. Totalmente viví el parto con mi madre hasta que el médico me tomó en brazos. Digo, todavía algo que nunca he contado, ¿no? Porque a veces es el tiempo de las entrevistas que tenés que ir resumiendo la historia, ¿no? Pero cuando estoy saliendo del vientre de mi madre, por parto natural, yo pensaba que el médico no me agarrara, no me sujetara muy fuerte de la cabeza. Eso era mi pensamiento, que no me fuera a sujetar muy fuerte del cuello. ¿Y tenías esa sensación? Esa sensación cuando estaba saliendo. Un pensamiento y una sensación. Y bueno, antes de salir sentí que era ya el momento de salir también, ¿no? Ya era el momento. Y puedo describir que era como una especie de intriga y miedo en ese momento del nacimiento para mí. Y tenés un hermano, ¿no? Y a partir de los 5 años, ¿cómo veías las diferencias con tu hermano? Que vos veías cosas o escuchabas cosas o tenías sensaciones y emociones diferentes a las de tu hermano. ¿Cómo lo tomaba tu madre? Bueno, con mi hermano, recién a partir de los 7 años mío, porque él es 2 años menor que yo le decía si él quería vivenciar lo que yo veía. Al principio me dijo que sí, cuando le empecé a mostrar, se asustaba.
Entonces le decía a mi madre que yo lo asustaba y mi madre me retaba. Claro. Entonces era medio estar confundido porque era algo lindo. Claro, porque aparte cuando sos niño hay mucha imaginación, viste, Sí. que tenés el amigo imaginario Sí. y todo. Imagínate tu madre que no sabría... Hasta ese momento yo ahí no le había dicho a mi madre esto del parto y de la caída. Fue de tanta insistencia de mi hermano que lo pasaba asustando que un día me senté con ella y le hablé. Y ahí cambió todo. Y... pero igual ella, vos hiciste una carrera de ingeniero mecánico naval. Sí. Ella igual te siguió incursionando en la educación, en el estudio para que tengas una profesión y te dejó vivir entonces esta parte, avanzar. No. De adolescente no quiso que estudiara, me decía que tuviera una vida normal. Yo peleaba con ella para poder hacer esto. Ella me ayuda a conseguir un trabajo de la profesión que estaba estudiando en una plataforma de perforaciones alemana que para mi primer trabajo después de cumplir los 18 años era un sueldo enorme para mí. Era como la tentación de no buscar más nada, de no hacer esto y dedicarme a eso. Y siempre le dije, tarde o temprano yo voy a volver a esa causa. Y paralelamente, entre los 5 años y los 18 años, que tenías, ¿qué pasaba adentro tuyo? ¿Con quién lo podías manifestar? Bueno, no, yo empecé a manifestarlo primero con mi hermano para ver si le pasaba lo mismo. Cuando me dijo que no, ahí empecé a asustarme, porque yo lo tomaba muy normal. Yo tuve muchos avistamientos de niño de seres extraterrestres y no era producto de tu imaginación. Sí. Pero pensé que eso era posterior, o sea que ya desde... No, desde los 5 años yo lo tuve a esa edad y a los 7 se lo empecé a comentar a mi hermano. Los avistamientos siempre los he tenido, lo mismo que como esa conexión que es telepática que llamo. Cuando fue la primera vez y estuve parado frente a ese ser, pensé que muchas cosas, e incluso pensé que moría de un infarto en ese momento, porque el corazón me latía mucho. ¿Y cómo estuviste parado frente a ese ser? ¿Cómo fue la situación? Se me representó en un momento dado. ¿Pero en un lugar especial, en un campo? Estábamos en un campo. Entonces, un campo de mi bisabuela, ellos son de Colonia, y yo decía, ¿cómo me voy a expresar frente a esta persona? ¿Cómo me va a entender que estoy asustado? Y empecé a escuchar todo un relato en mi cerebro, en mi mente, que él me estaba comprendiendo lo que yo pensaba, y a su vez yo ahora lo iba a empezar a escuchar a él. Entonces ahí me dijo que la telepatía funciona. De hecho, nosotros tenemos telepatía que se llama no activada, cuando a veces vamos a decir algo y las dos personas dicen al mismo tiempo, lo mismo. Entonces de ahí... o sea que hubo una conexión obviamente sin hablar, fue una conexión mental. Se lo empecé a decir a mi abuela. O sea, ¿con quién tenías vos el contacto aparte de, en la familia? Porque a todos se los decía, pero era como visto de otra manera. ¿Y te llevaron a terapia? No, yo pensaba que me tenían que llevar. Yo decía, yo voy a terminar con un psiquiatra, ni siquiera con un psicólogo, porque esto no es normal, pensaba. Claro. También eran épocas muy difíciles las que estábamos atravesando, entonces yo lo atribuía que pasábamos hasta 2 días sin comer. Entonces era delirio de mi cabeza. Todo eso era mi autocrítica con 5 años. Estar evaluando si todo ese proceso no era por ciertas, hasta que los avistamientos se fueron dando cada vez más seguido y lo terminé aceptando. Te dan esa elección de aceptarlo o no. Y obviamente el momento que lo aceptas, tampoco eso es un compromiso que no lo puedas romper. Es un compromiso que creo que está en uno. ¿Pero vos seguís conectado sí. con, vamos a decirle la palabra, yo le llamo hermanos mayores. Hermanos mayores. Hermanos mayores.
porque para mí fueron mis hermanos mayores en mi infancia. Alienígenas. Sí, sí, sí. Tengo fotografías de avistamientos, tengo fotos incluso hace como 8 años en la ciudad de Las vamos a Dolores. mostrar, así que si las tenés... No las traje porque no sabía cuánto material pero podíamos. bueno. Está Fer que lo va a editar. Sí. En la ciudad de Dolores hace 9 años, en un programa de radio, era el 3 de diciembre, y les anunciaba que el 11 de diciembre podíamos tener un avistamiento en la ciudad de Dolores, que todos los que quisieran ir, y era a las 11:30 de la noche. Y tú ves las fotos en el río San Salvador, tomada por distintas personas, el mismo objeto volador no identificado. Qué impresionante. Luis, aparte de tus libros que vamos a hablar, que son 3 libros, vamos a hablar primero, segundo. Sos una persona muy solidaria, donde ayudás a las personas que más precisan, gente adulta, chicos con discapacidad. Y eso habla muy bien de vos, o sea, no hay un ego en vos. Lo que pasa que, como hoy te decía, con 5 años, estar 2 días sin comer, y a los 2 días comer un huevo duro nada más, ese era lo único que estaba en el plato, en la mesa, y eso te puede ayudar para que cuando creces. Hicimos una fundación que se llama Benetrain, que solo se sostiene con mi trabajo. Cuando la arrancamos, eso es muy importante. Salí a buscar ayuda y no la tuve y la continué. Y llegamos a tener 1000 niños, ayudar a 1000 niños en todo el Uruguay, distintas instituciones, merenderos. Eso. De eso leí. Y bueno, en Montevideo, pero también has estado en Venezuela, sí, en México. Y siempre ayudando, desde la parte desde la ayuda. Es que pienso que todos podemos ayudar un poco, y si todos ayudáramos en algo, cambiaríamos esto mucho más rápido. Y cuando digo esto es a lo que la gente se está acostumbrando a ver cada vez la situación peor, y podemos vivir mejor. Y bueno, y ahora hacemos un corte, pero chiquitito, porque quiero que me hables de la energía, de los pensamientos, que son los que nos dominan y pueden cambiar todo. Es cierto. Ya volvemos, gracias.